Señor les bendiga, hermanos, esta noche. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en la carta a Efesios. La carta de Efesios capítulo 1. Si el Señor nos permite, hoy vamos a estar terminando el capítulo 1. Y si el Señor mismo nos concede, en una próxima oportunidad que me toque, vamos a estar comenzando con el capítulo 2. Así que, mientras estamos viendo esta última parte del capítulo 1, hemos estado observando una oración que el apóstol Pablo hace por los hermanos en Éfeso. Todo el que ha sido profesor o el que ha tratado de enseñar algo, entiende que para poder dar a conocer el contenido teórico y pasarlo a lo práctico, muchas veces se tiene que pasar un desafío, un pequeño puentecito. Y ese desafío, ese puente que hay que pasar es el puente del ejemplo o el puente de la ilustración. Y el que le toca predicar sabe el desafío que es buscar una ilustración que dé a conocer con claridad lo que se quiere transmitir. Y nosotros encontramos que una buena ilustración o un buen ejemplo tiene algunas características importantes. Primero es que aborde lo más cercano posible el contenido, que explique lo más cercano posible el contenido, que lo ilustre, que dé luz al conocimiento de ese contenido. Pero se procura que sea con un lenguaje accesible, entendible para todos, que sea cotidiano, común. Pero también se procura que sea cercano a nuestra experiencia. Y como nosotros hemos estado viendo en la oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15, vamos a darle un repaso y observen cómo hoy nos va a mostrar un ejemplo, o con un ejemplo, la supereminente grandeza del poder de Dios. Es decir, Dios es un maestro por excelencia. Y vamos a ver en Efesios capítulo 1, recuerden el primer sermón de esta oración, cuando hablamos sobre orar por los nuevos creyentes, como dice el apóstol Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está diciendo Pablo, no ceso de orar y de dar gracias por aquellos que han respondido con fe y por aquellos que con amor diligente sirven a otros. Y esto eran los hermanos en Éfeso. Y recuerden que estuvimos hablando sobre cómo también nosotros debemos de orar y dar gracias por aquellas personas, nuevos creyentes, que responden con fe y que están viviendo con amor. Pero luego el apóstol Pablo no solo se queda ahí en dar gracias y orar por ellos, sino que ora, y dijimos que tenía un contenido específico el apóstol Pablo. Miremos el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, en otras palabras, que nos ilumine por medio del Espíritu Santo, de un espíritu diferente al que el hombre común tiene, para que entendamos cosas que otros no pueden entender y para que tengamos la cercanía con Dios que otros no pueden tener. Pablo está interesado en elementos esenciales de la fe del creyente. Y Pablo está pidiendo por ellas, el versículo 17, ¿verdad? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que le conozcamos, que conozcamos a Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. 3 cosas dice Pablo acá que tiene interés que nosotros aprendamos. La esperanza del llamamiento, la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Segunda, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que nos demos cuenta cuántas bendiciones espirituales, cuánta riqueza hay como herencia para nosotros.
Y luego el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Esta es la tercera petición específica que el apóstol Pablo está haciendo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Observen que esto es para los creyentes. Para nosotros los que creemos. Según, o vean, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y potestad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo esto que acabo de leer es una manera de ponernos como ejemplo o un ejemplo de la supereminente grandeza del poder con nosotros. Es decir, que se nos podría dar ejemplos de muchas formas sobre la grandeza o supereminente grandeza del poder de Dios. Podría hablarnos de las galaxias. Cuán poderoso es Dios, que nos den detalle de toda la galaxia. Nunca terminaríamos de ver cuán asombroso es el poder de Dios. Nos podrían dar ejemplo de lo detallado que es el cuerpo humano, todas las millones, los millones y millones de microorganismos que tiene el ser humano. Y no terminaríamos de conocerlo. Nos podrían hablar de la belleza de la creación y no terminaríamos de conocerlo. Podría Pablo darnos cualquier otro ejemplo, pero dice acá, vamos a ver el ejemplo de la supereminente grandeza del poder de Dios y lo vamos a ver en una experiencia nuestra. Así que nos vamos a acercar a los siguientes versículos y lo que vamos a ver es el ejemplo del poder de Dios en Cristo. El ejemplo del poder de Dios demostrado en Cristo. Aquí Efesios capítulo 1, recuerden, Pablo está orando para que los creyentes comprendan. ¿Comprendan qué? La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Imagínense Pablo que esté orando, Señor, oro para que este hermano, el hermano que está ya sentado en la última silla, que ha creído en ti, que ha confiado en ti, comprenda la extraordinaria grandeza de tu poder. Esto solo lo puede pedir alguien que lo está experimentando y que lo está valorando. Y está orando para que todos los que estamos acá, como estaban los hermanos en Éfeso, entendamos cuál es la supereminente, la extraordinaria grandeza del poder de Dios en nuestras vidas. Podemos hablar del extraordinario poder en crear el cosmos, el extraordinario poder de sostener todas las cosas. Pero Pablo dice, oro para que entiendan el extraordinario poder para sostenerlos a ellos que han creído en ti. Y tenemos que recordar que no vivimos en momentos tranquilos, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, miedo, caos, ideas, poderes que compiten para ganar nuestra lealtad. Ganar nuestra fidelidad, ganar nuestra inclinación, nuestra adoración. Pero acá este pasaje nos va a recordar que el poder supremo de Dios en Cristo es nuestra absoluta esperanza y nuestra fortaleza en medio de cualquier tiempo. Y podríamos responder o podríamos acercarnos a la reflexión de esta noche con la siguiente pregunta. ¿En qué confías? ¿En quién confías cuando enfrentas desafíos que abruman? Digamos, lo que abruma a uno no es lo que abrume a otro.
A algunos le abruma siempre estar enfermo. A algunos les abruma estar solos. A otros les abruma que la gente no confíe en ellos. A otros les abruma que siempre están en deudas. A otros les abruma que miran que ya tienen muchísimos años, ya casi se mueren y nunca pudieron estar en una casa propia. A otros les abruma que sus hijos no los ven en el camino de la fe cristiana. Hay muchas cosas que abruman. Incluso hay unos que les abruma que si su vida realmente está confiada en Cristo, sí o no. Hay muchas cosas que abruman. Pero mientras todas estas cosas abruman, queremos ver el poder de Dios demostrado en Cristo. Y cuando miremos el poder de Dios demostrado en Cristo, que transforme nuestra perspectiva y nuestra vida. Que cuando miremos el extraordinario poder de Dios ejemplificado, evidenciado en Cristo, nuestra confianza en Él sea absoluta. Así que vamos a ver lo que el pasaje dice. 5 manifestaciones del poder de Dios en Cristo. Y vean lo que dice el pasaje. Vamos al pasaje, Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice que esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice que esa fuerza, ese poder de su fuerza que opera en nosotros, nos va a poner un ejemplo, operó en Cristo para que pongamos la confianza en Dios, en el poder de Dios. Dice primero, resucitándole. La resurrección de Cristo es un ejemplo de la grandeza del poder de Dios. Otro verbo, sentándole. ¿Qué es eso? La exaltación de Cristo es otro ejemplo de la grandeza del poder de Dios. Después, ¿qué dice? Versículo 20, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hasta el versículo 21, ¿qué encontramos ahí? El señorío universal de Cristo. Y luego en el versículo 21, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ahí vemos la sujeción de todo. Dios sujetó todo a Cristo. Y al final vemos, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vemos que otro ejemplo de la supereminente, de la extraordinaria grandeza del poder de Dios, es el señorío de Cristo como cabeza de la iglesia. Y como todas estas son realidades palpables para el creyente no tiene nada más que confiar en la grandeza del poder de Dios. Y ahora, recuerden que yo dije algo importante. Una ilustración es buena cuando es cercana a nuestra experiencia, a nuestra comprensión. Cuando una ilustración es cercana a mí, entonces yo la puedo entender mejor. Cuando una ilustración es parte de mi diario, de mi vida cotidiana, yo la puedo entender mejor. El apóstol Pablo está tratando de que nosotros en la resurrección de Cristo, nosotros también tengamos la afiliación de la resurrección de nuestra nueva vida. Que en la exaltación de Cristo recordemos que nosotros también participaremos con Él en gloria. Que en el señorío universal de Cristo recordemos que no hay otro Señor al cual nosotros debamos dar gloria y honra y debamos obediencia. Que bajo la potestad de Cristo está todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que recordemos que la iglesia, nosotros somos su cuerpo, que somos, como dice Pablo en Corintios, somos embajadores en nombre de Dios, embajadores de Cristo.
Somos el representante de alguna manera de Dios en Cristo en la tierra. Así como Adán era el representante de Dios allá en el Edén, pero Adán no cumplió. Ahora Cristo es el nuevo Adán y nosotros en Cristo hacemos lo que Cristo quiere hacer al Padre y agradar al Padre. Por eso es que esta ilustración del extraordinario poder de Dios ejemplificado en la obra de Cristo debe de ser cercano a nosotros como iglesia. Miremos el primero, la resurrección de Cristo. Dice que ejerció en Cristo resucitándole de los muertos. En la Nueva Traducción Viviente dice, ese extraordinario poder es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Para nosotros se ha vuelto muy común hablar que Cristo resucitó. Pero no era común en aquel momento escuchar que alguien haya resucitado a un muerto. Incluso entre nosotros, ¿quién ha visto a alguien resucitar de entre los muertos? Ninguno. Hasta en los mismos tiempos de la iglesia primitiva, cosa grandísima es que se haya resucitado uno de entre los muertos. Pero si nosotros vemos los sermones de Pablo, aprovechando que hemos pasado el estudio del libro de Hechos, vemos que el sermón de Pedro, el otro sermón de Pedro, el otro sermón de Pedro, están enfocando algo importante. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Y eso era contundente contra cualquier sistema religioso, contra el mismo judaísmo. Y con las mismas escrituras Pablo rebatía y Pedro rebatía y Esteban rebatía y todos los apóstoles rebatían a cualquiera que se oponía. Y el mensaje era central. Jesús resucitó. Dios le resucitó de entre los muertos. El poder de Dios se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta en la resurrección de Cristo. Recuerden, la resurrección de Cristo es eje central de nuestra fe cristiana. La resurrección no solo muestra que Jesús es el Hijo de Dios, sino que también que en la resurrección Él vence el pecado, Él vence la muerte, Él vence a cualquier hueste espiritual maligna que quiera retenerlo. La resurrección de Cristo es victoria, victoria y victoria. Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre cualquier hueste espiritual maligna, diabólica. 1 Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Cristo es fundamental. ¿Por qué? Porque con la resurrección de Cristo se completa toda la redención. Si Cristo no resucitó, Pablo dice, vana es nuestra predicación. Vano es nuestro evangelio. Vano es lo que estamos haciendo. Si Cristo no resucitó, vamos, hagamos lo que querramos, comamos, bebamos, que mañana moriremos. No tiene sentido vivir esta fe. Pero Dios demuestra en la resurrección el poder. El extraordinario poder de Dios es visto en la resurrección. Romanos 6:4. Porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que la resurrección de Cristo asegura nuestra vida espiritual como nuevas criaturas. Si Cristo no resucitó, ¿qué voy a creer yo del nuevo nacimiento? ¿Qué voy a creer yo de que tengo una nueva vida? ¿Qué voy a creer yo de que puedo morir a mi viejo hombre y nacer en un nuevo hombre? ¿Qué puedo creer yo de que hay un antes y un después de haber creído en Cristo? Pero el extraordinario poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos da la garantía de que si nosotros confiamos en Cristo también tenemos nueva vida y que resucitamos con Cristo y que toda nuestra vida es garantía de eternidad con Cristo. Si Él resucitó.
El poder de Dios es impresionante en la resurrección de Cristo. Hechos 2:24, Pedro, al cual Dios levantó. Ahí está. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios lo levantó. Ese es el poder de Dios. Entonces, si hay una manera en la que podemos entender el grandísimo o el extraordinario o el supereminente poder de Dios, es a través de la resurrección de Cristo. Un ejemplo muy, muy palpable. No es ficción, es historia real. Nuestro Jesús es real. Su muerte fue real y su resurrección fue real. Ahora, como les decía, siempre hay que hacer un esfuerzo para buscar una ilustración que nos explique esto. Pero en este momento, créanme, buscando muchas ilustraciones, dije, no voy a seguir buscando ilustraciones para que entendamos este punto. Porque nosotros somos la mejor evidencia. ¿Quiénes nosotros? Nosotros que estábamos, según Efesios capítulo 2, versículo 1, muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Tranquilo, no vamos a profundizar ahí, lo vamos a ver en el próximo sermón. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. Estábamos, como dicen los mexicanos, petateados. Estábamos con las patas tiesas, tirados. Estábamos morados, hinchados. Estábamos listos. Pero Dios nos dio vida. Ese es un ejemplo de cómo Dios ha obrado. Así que escuche muy bien esto. Si usted es un cristiano diligente en observar su fe, hablo de cristianos que están siendo conscientes de que soy un creyente, de que he creído y puesto toda mi confianza en Cristo, porque lejos de Él, centrado en mí y en mis obras, no hay esperanza. Soy un pecador. Mis obras no me valen. Mis obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero cuando él puso su confianza en Cristo, experimentó una nueva vida. Experimentó la paz que dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no estoy enemistado con Dios. Hay paz entre Dios y yo. Experimentó el que Dios está escuchando sus oraciones. Porque créanme, es triste hablar con un no creyente y dice, ¿cómo voy a orar a Dios si yo no sé si me oye? Si estoy yo hablando y no sé si realmente estoy hablando con alguien. Pero alguien que es consciente de su fe y de su experiencia de fe, sabe que habla con Dios y Dios le oye y Dios está atento a sus oraciones. Si usted tiene una experiencia de fe, está observando su experiencia de fe, su caminar de fe, usted está sintiendo el amor de Dios. Cómo se derrama en su corazón. Usted está sintiendo cómo la compasión de Dios en su corazón por los perdidos se mueve en su corazón. Usted está sintiendo la sed y el hambre que hay en su alma para buscar intimidad con Dios en la palabra y en la oración. Si usted está observando su fe, usted está siendo consciente de que separado de Cristo no es nada. Usted comete el pecado y no puede vivir ni perseverar en el pecado, sino que busca arrepentimiento y busca venir a Cristo para recibir perdón. Usted no puede vivir ahí porque está siendo diligente en su experiencia de fe. Pero hay otro grupo que no comprende la vida de experiencia de fe del todo. Y aunque son creyentes, porque su interés principal no está en experimentar las bendiciones espirituales en Cristo. Su interés principal está en una apariencia de cristiano. Está en cumplir con los estándares, está en cumplir con las normas, está en hacer las actividades de la vida cristiana. No está vigilando su experiencia de fe, está vigilando el cumplimiento de todo lo que se le pide que debe de hacer un cristiano. Es diferente a lo que antes mencioné. Y puede entender a medias
el milagro del grandioso poder de Dios en la resurrección de Cristo y en la obra en su propia experiencia. Y tenemos otro grupo al cual Pablo no está hablando en este pasaje, pero que necesitamos mencionar: los no cristianos. No saben a lo que nos referimos con una experiencia cristiana, con una experiencia de fe. Y no hablo de un éxtasis o una catarsis sobrenatural. Hablo de ser sensible al Espíritu Santo. Hablo de tener una devoción por la palabra, un anhelo y un amor por Dios, más que por cualquier otra cosa. Ellos son ajenos a esto. No hay apetito por las cosas espirituales. Su apetito está en la carne y solo los deseos de la carne quieren hacer continuamente. Ellos no entienden esto. Por eso Pablo no les habla a ellos. Pablo está hablándole a aquellos que han experimentado el verdadero creer. Estos necesitan, como Nicodemo, nacer de nuevo. Pero menciona a los tres porque entre nosotros pueden estar los tres. Aquellos que están siendo conscientes de su experiencia de fe y están profundizando en su vida de fe. Aquellos que no tienen prioridad en la vida de fe, aunque son participantes pasivos de esta vida de fe. Y aquellos que completamente están ajenos a esto. Quieren, pero no pueden. O peor, no quieren ni pueden. Hermanos, confiemos en el poder transformador de Dios. Solo mire esto: Dios que resucitó a Jesús. Dios que nos ha dado nueva vida. Dios puede traer situaciones muertas en nuestras vidas y transformarlas. Pero no estamos creyendo en el poder extraordinario de Dios. Estamos creyendo en que me aumenten el salario. Estamos creyendo en que tenga más salud. Estamos creyendo en tener más amigos de billete para que me ayuden más que estos pobres con los que me junto. No podemos poner nuestra confianza en el hombre ni en las cosas. Debemos poner nuestra confianza en el extraordinario poder de Dios que puede transformar. Ya hizo la obra más preciosa y maravillosa. Resucitó a Cristo de los muertos. Lo que nosotros pedimos es nada comparado con eso. Vivamos con esperanza, porque la resurrección nos recuerda, y nos recuerda Tesalonicenses capítulo 4, no vivan sin esperanza como los incrédulos. Vivamos con esperanza. Si Cristo resucitó, Cristo vendrá, volverá. Y todas las promesas en Cristo son en Él, amén. En Él, amén. No en el amén. En Él, en Cristo, en Él, en sí, en Él mismo son un completo sí. Vivamos con esperanza y compartamos la esperanza que tenemos nosotros con otros, que a través de esa esperanza otros vean que hay esperanza para el creyente. Y proclamemos la resurrección. Como iglesia, nuestra misión incluye testificar que Cristo vive, que Cristo resucitó. Compartamos eso. Pero junto con esa resurrección de Cristo, Pablo dice que también hay una exaltación de Cristo. Ahí en el Efesios capítulo 1 dice, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, la Nueva Traducción Viviente, y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Después de resucitar a Cristo, Cristo fue exaltado a la derecha de Dios, un lugar de honor, de autoridad y poder. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, Jesús comparte el trono, la autoridad, el señorío del Padre. Jesús no es menos que el Padre. Porque la segunda persona de la Trinidad no es menos que la primera persona de la Trinidad. Como la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, no es menos que el Padre ni menos que el Hijo. Pero acá se está centrando en la segunda persona. Él está a la diestra de Dios. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo comparte la gloria divina. Efesios 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Salmo 110:1, la profecía dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La exaltación de Cristo nos recuerda algo. Él es Dios. Y Él tiene un papel imprescindible, importantísimo, como mediador entre Dios y nosotros. Él es el Rey sacerdote que intercede por nosotros. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. No salvar por un año, no salvar por 2 años, no salvar por un quinquenio, no salvar por 100 años, ni por 1000 años, ni por 100,000 años. Salvar perpetuamente los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La exaltación de Cristo es más que alguien sentado ahí para que todos lo vean. No, es una exaltación gloriosa y activa de intercesión continua de que sus obras, de que su obra en la cruz, de que su obra de resurrección es una obra de intercesión ahora y es completa y determinante para nuestra salvación. Hermanos, ¿qué podemos ver esto? Imagínense de un general victorioso que viene de ganar una batalla sangrienta pero crucial. Y cuando llega al reino es ascendido al lugar más importante, recibe honores y autoridad suprema en ese reino. Bueno, eso es lo que está pasando con Cristo. Él vino, descendió. Él vino y se humilló. Hizo todo. Se sujetó a obediencia absoluta y completa al plan redentor orquestado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él hizo su parte en el pacto de redención y se sometió absolutamente. Por eso Dios le exalta y lo pone sobre todo reino, sobre todo el universo. El lugar más profundo fue escarbado por Cristo y el lugar más alto le corresponde. Ninguno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, vamos a morir. Ninguno, hermanos. Y no entendemos todavía lo horrendo que es la muerte espiritual, el juicio de Dios. Y todo eso no lo vamos a experimentar porque Cristo ya lo vivió por nosotros. Porque Cristo ya lo sufrió por nosotros. Y Él ahora exaltado en gloria recuerda al Padre que nosotros estamos seguros en su sacrificio y que nosotros no veremos esa ira de Dios pagando el precio por los pecados. Porque Cristo ya lo ha hecho por nosotros. Así que tenemos que confiar en la autoridad de Cristo. En medio de las crisis personales, en medio de las crisis mundiales o globales que estamos viendo, en medio de la escasez, en medio de la desconfianza, en medio de la desilusión, en medio de que las metas personales nuestras no se cumplen y que nuestras expectativas cada vez suelen desilusionarnos más. Recordemos esto, nuestro Señor está sentado en su trono, nuestro Señor reina. El Señor reina. Y tenemos que decirnos esa verdad continuamente. Él está en su trono. Los montes se mueven, su trono no se mueve. Las circunstancias cambian, hermanos. Hoy estamos llorando y mañana estamos riendo. Él sigue en su trono. Y como decía Frank Kuyper, Él dice sobre cada pulgada del universo, esto es mío, mío, mío y mío. Y por eso necesitamos confiar en Él, en el supereminente poder de Dios. Adoremos con reverencia a este Señor.
que gobierna. La exaltación de Cristo debería hacernos postrarnos, humillados, humildes, y adorarle y darle gloria. Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Todo, tómalo, Señor, todo, porque todo es tuyo. Tú lo ganaste. Tuyo es. Nuestras vidas son suyas. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿a qué nos aferramos que sea más valioso que Cristo? ¿En qué tenemos nuestra confianza y esperanza que sea más valioso que Cristo? Las riquezas son suyas. Sabiduría son suyas. La fuerza es suya. La honra es suya. La gloria es suya. La alabanza es suya. El poder es suyo. Todo es suyo. Nosotros somos de Él. Pero necesitamos adorarle con esa completa entrega y dedicación a Él. Créanme, hermanos, que hay muchos que lo entendemos aquí, pero no nos baja el corazón. Y nuestras oraciones son intelectuales, pero no devotas. Y nuestras oraciones son correctamente elaboradas, pero con un corazón aislado. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos delante del Señor? Sin decir ni una palabra. No lo recordamos muchos, porque esa no es nuestra mayor devoción. Esa no es nuestra mayor devoción. ¿Cuánto lloramos porque no teníamos ya esa comunión y esa tranquilidad y esa intimidad con el Señor? Pero si nos quitan un hijo, lloramos desconsoladamente. Pero si nos quitan a Dios, nos construimos otro ídolo que nos satisfaga. Nuestro amor por Dios debe de ser mayor, porque Él está exaltado sobre todo, sobre todo. Y solo vamos a ver esos dos, pero que nos sirvan de ejemplo para ver el tercero, que es la supremacía universal de Cristo. Él no solo está sobre nosotros, está sobre todas las naciones, sobre todos los reyes. En Apocalipsis dice él que hay un título maravilloso que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también nos dice que todo está sujeto a Él. Y también nos recuerda que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como citó Pablo, a alguien ajeno a la fe, pero diciendo una verdad, en Él existimos, en Él nos movemos, en Él somos. No hacemos nada fuera de Dios. Y la iglesia debe de palpar eso en su propia vida. Cada día debe de recordar la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Voy a terminar con ese versículo. Dice claramente en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Usted y yo, hablándolo de manera ilustrativa, pero tiene significado teológico y bíblico, somos los pies y las manos de Cristo en esta tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Así como un entrenador orquesta un equipo para ganar un partido o ganar un torneo, Cristo orquesta todo en la iglesia y al final funcionará bien. Al final se hará posible. Yo creo que entre nosotros hay varios hermanos que nos gusta jugar cubo Rubik, ¿verdad? Y si alguien sabe jugar cubo Rubik, no importa cómo se lo desordene a alguien, si maneja todos los pasos o los algoritmos, no importa cómo se lo entrega. Dámelo, te lo voy a poner más difícil. Y se lo entrega. No importa, si maneja los algoritmos, al final se lo termina armando. No importa la dificultad con la que usted crea que se lo está poniendo, él ya sabe los pasos, los métodos que va a hacer y al final lo arma bonito. No importa cómo veamos nosotros ahorita el mundo. No importa con qué caos miremos y con qué desorden veamos ahora que está todo. No solo en nuestras vidas, sino en nuestras familias y en el mundo. Algo debemos de recordar. Al final, todo será ordenado. Él está ordenándolo con sus propias manos. Y al final todo tendrá sentido. Todo dictará su gloria. Y aún los que ahora no creen,
dirán, se postrarán, se humillarán y lo adorarán. Porque créanme, hermanos, y ahí es donde debe estar nuestra confianza como iglesia, Él es el Señor, Él reina, Él resucitó, Él ha sido exaltado, Él está sobre todo, Él gobierna sobre todo y todos. Espacio y tiempo lo gobierna. ¿Qué es esto de que espacio y tiempo lo gobierna? Dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y potestad y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay límite. Su reino no tiene límites, ni límites de espacio, ni límites de tiempo. Él reina. Amada iglesia, nuestro Señor reina. Y el grandísimo poder de Dios se nos ha mostrado en la persona de Cristo. Así que oremos al Señor esta noche.